Buenos días, me llamo Isabel García Casado, soy profesora e investigadora en la Universidad Francisco de Vitoria y también en la Universidad Europea. Em, Voy a presentar la integración del aprendizaje basado en retos, ABR, y la estrategia del Océano Azul, una experiencia de innovación docente en el grado de periodismo de la Universidad Francisco de Vitoria. El contexto de esta presentación y de esta experiencia de innovación docente es el grado de periodismo en el que yo doy clases en la Universidad Francisco de Vitoria desde hace unos 7 años, y en este momento estoy dando una asignatura en el cuarto curso, en el segundo semestre, que se llama Diseño Multimedia. A pesar de lo que puede aparentar su nombre, no hablamos de diseño gráfico, sino de diseño del contenido. Trabajamos diferentes formatos, storytelling, plataformas transmedia, y damos a todo ese contenido un enfoque para perfiles laborales diversos y modelos de negocio también diferentes, ¿no? Pues puede estar enfocado a que los alumnos aprendan todas estas herramientas para trabajar en un departamento de branded content, en un medio o en un gabinete de prensa de una marca o de una entidad. Tengo dos grupos y en total unos 70 alumnos. El punto de partida para esta experiencia fue una formación que se nos ofreció a los profesores desde el Instituto de Innovación de la universidad. El título era Cómo preparar tu asignatura a través de la metodología del aprendizaje basado en retos, y tuvo lugar durante 3 días, eran un total de 9 horas, en marzo del año pasado, de 2024. Yo realicé este curso junto con otros profesores, y después de hacerlo, después de aprender pues, toda la metodología del aprendizaje basado en retos y de hacer una serie de actividades también con los compañeros, entré en un proceso de reflexión. Después de haber dado todos estos años mi asignatura y realmente pues, de haber también innovado un poco en cuanto al contenido, haber actualizado cosas, sí que me pregunté realmente cuál es el propósito de esa asignatura. Em, Mi respuesta hacia mí misma fue conocer, practicar y dominar la creación de contenidos informativos o de comunicación a través de nuevas narrativas con storytelling y formatos interactivos 360 grados para captar y fidelizar a la audiencia y hacer viables los modelos de negocio ligados a esos contenidos. Para mí estaba claro esto, pero también quería verlo desde la posición de mis alumnos, desde su punto de vista, ¿no? Yo creo que para mis alumnos esta asignatura, gracias a ella, pues van a poder transformar la realidad informativa, porque con las herramientas que aprenden en ella serán capaces de atraer a la audiencia y hacer que se interese por la información, transformando así la realidad actual de huida de las noticias, en el que los periodistas se mueven, porque cada vez hay menos interesados en leer medios, en estar en contacto con la información, y eso está provocando un grave problema en las empresas informativas, ¿no? Especialmente porque ese tipo de comportamiento afecta a los más jóvenes, ¿no? Esto conectaba también con el lema de la universidad, o uno de ellos, que es la revolución humana y el formar para transformar, con esta frase que dice: el mundo necesita cambios, los cambios necesitan personas que los inspiren. Entonces, digamos que en esa reflexión me di cuenta de que realmente mi asignatura la podía plantear con ese propósito, que hasta ahora tampoco lo había comunicado directamente o de una manera tan directa a los alumnos, ¿no? Me planteé como herramientas entonces para cambiar la manera de darla, de impartir esta asignatura, la metodología de la ABR, pero también la estrategia del Océano Azul, en la que yo había trabajado en otros momentos de mi vida profesional. De hecho, durante las clases de formación para profesores planteé esta conexión y hicimos un pequeño ejercicio sobre ello, y a la profesora que nos daba la clase le pareció que efectivamente podía ser un buen sistema, ¿no? Yo hasta ese momento había impartido mi asignatura de una manera tradicional, con clases magistrales, también con algunas cosas pues, en las que había ido innovando un poco, pues hacíamos también una parte gamificada, hacíamos actividades, por supuesto, en clase, hacíamos también un flipped classroom, ¿no? La clase al revés, hacíamos algunas cosas pequeñas, ¿no? Pero no había nunca abordado un cambio tan fundamental para mi modo de ver, ¿no? La metodología del ABR es una metodología activa que permite que los estudiantes aprendan enfrentándose a un desafío o a un problema real que sea relevante para su entorno social, ambiental o profesional, y así, a través de la investigación, de la colaboración y de la aplicación práctica de conocimientos, pueden desarrollar soluciones creativas y viables, y así integrar también distintas áreas del saber. En cuanto a la estrategia del Océano Azul, se aplica sobre todo en entornos de altísima competencia, donde los públicos son decrecientes, donde cada vez hay menos clientes, por decirlo así. Esos mercados
mercados se denominan océanos rojos y contra ellos la estrategia del océano azul busca crear nuevos espacios de mercado a los que llama océanos azules mediante nuevas propuestas de valor que se ofrecen justamente a quienes de entrada no muestran interés por ese producto o servicio ofertado, de manera que no entran en competencia, sino que abre un espacio de mercado sin explorar. Y esto justo me parecía que era muy adecuado para el mundo de la información, donde justamente ocurre eso, hay un océano rojo de múltiples pues empresas informativas que se pelean o que están intentando captar a los pocos y decrecientes lectores, ¿no? Que todavía se interesan por la prensa y, como digo, sobre todo pensando en las nuevas generaciones que entran más en redes sociales, no tanto en los medios. Y me parecía que era interesante que los alumnos aprendiesen a generar a partir de estas dos herramientas una nueva propuesta de valor para atraer a esos lectores, ¿no? De todas maneras, para asegurarme de que podía realmente lanzar una modificación de mi manera de enseñar de esta forma, solicité una entrevista al DOT, al Design of Thinking de la universidad, que pues, asesora a los profesores, y allí con esta persona pues, tuvimos una entrevista en la que yo le planteé mis dudas, repasábamos las fases de la ABR que habíamos tenido la oportunidad de aprender en este curso, y bueno, digamos que me animó a ponerlo en marcha también con esta segunda innovación, por decirlo así, que era la incorporación de la estrategia del océano azul. El diseño del reto lo hice en 5 fases. Primero le planteé a la clase cuál iba a ser ese reto, les expliqué lo que era el aprendizaje basado en retos y cómo íbamos a trabajar en este cuatrimestre. Después hicimos una investigación de la situación actual del mundo de la información y de las empresas informativas. A continuación, em, practicamos el conocimiento y la práctica de herramientas, pusimos en marcha esa parte más que era lo que hasta ese momento había sido la parte central de la asignatura. Aplicamos después todo ello a la construcción de un contenido y por último los alumnos tuvieron que hacer una resolución final de ese reto y plantear cuáles eran sus aportaciones, esa nueva propuesta de valor que ellos querían presentar a través de una exposición también en clase que hicieron tanto el trabajo como esa exposición en grupos. Ese planteamiento entonces del reto a la clase lo ciframos lo cifré yo en esta frase que era la propuesta de valor para la creación de un medio informativo que sí interesa a los jóvenes. Eso era lo que ellos tenían que hacer a lo largo del cuatrimestre, pensando sobre todo en bueno, los últimos millennials, pero sobre todo la generación Z a la que ellos mismos pertenecen, ¿no? Ellos mismos también se sienten representados por esa manera de enfrentarse a las noticias con evitación, intentando que no les alteren la vida porque consideran que son la información actual y los medios pues no son comprensibles, no hablan de cosas que les interesen a ellos y además son deprimentes porque siempre hablan desde la negatividad, desde las malas noticias y nunca son constructivos, ¿no? Entonces, ellos mismos que pertenecen a ese ecosistema podían realmente verlo desde dentro y aportar algo para solucionar este problema, ¿no? En esta primera parte de investigación, que fue para ver el punto de partida, bien, ya tenemos el reto, ahora vamos a plantear cómo vamos a investigarlo. Entonces aquí aplicamos la metodología Flipped Classroom que he citado antes, en la que dividí a la clase en 6 grupos y les planteé una investigación general sobre el futuro de los medios de comunicación, ¿no? Esa investigación tuvo un título que era Investigación sobre consumo de medios, situación laboral de los profesionales y estado económico y de influencia de los medios, porque la idea era ampliar un poco esa investigación a todo el ecosistema de los medios informativos. Entonces, les planteé 6 áreas de investigación y cada uno de los grupos tenía que concentrarse en una de ellas, ¿no? Para cada una de ellas les di una serie de enlaces y de documentación que ellos podían y debían ampliar para profundizar. Cómo se informa la audiencia actualmente, sobre todo la joven, qué amenazas hay en las redes sociales y también qué amenazas supone la desinformación, el avance del infoentretenimiento, qué pasa con la amenaza de la IA, los periodistas van a ser sustituidos por bots o no, cuál es la situación actual de la profesión periodística y también la situación de los medios como empresas, ¿no? Ellos investigaron durante un tiempo y después presentaron también en clase sus hallazgos, ¿no? Y cómo veían cada uno de esos apartados. Además, después de cada presentación, que iba acompañada, por supuesto, pues de estos PowerPoints o estas presentaciones, ¿no? Que acompañaban a su exposición y permitía que la comunicaran a la clase. Después
después se hacía en cada uno de los casos, se hacía un debate, ¿no? En el que también los compañeros podían preguntarles, de manera que toda esa información calase en el total de la clase y que todos estuviesen al día de cómo está en esos aspectos el mundo de la información, que era nuestro punto de partida, ¿no? Ahí se planteaban realmente todos los problemas que tienen actualmente los medios y la información para captar esos nuevos públicos, ¿no? A partir de ahí iniciamos todo el aprendizaje y práctica de herramientas que nos podrían servir quizás para construir esa propuesta de valor que constituía el objetivo final. Pues hablamos, como siempre hacemos, ¿no? Pues de storytelling como forma de atraer y seducir al público, cómo identificar y seleccionar historias que importan y que sean diferenciales, la información constructiva, el periodismo constructivo y de soluciones para combatir el rechazo a las malas noticias, siempre una visión de 360 grados, aportando multiplicidad de formatos y storytelling interactivo, nuevas narrativas adaptadas al consumo actual de información fragmentado y sobre todo en dispositivos móviles y dentro todo del ecosistema de la economía de la atención, gamificación para responder al auge del infoentretenimiento y luego la difusión transmedia de los contenidos para poder encontrar a ese usuario en las plataformas que él prefiera y hacer además que su participación sea una pieza esencial de ese ecosistema. De cada uno de esas herramientas y de estos apartados, pues hicimos clases en magistrales tipo las tradicionales, ¿no? En las que yo les contaba con ayuda de PowerPoint, pues cada uno de los contenidos y luego también se hacían algunas actividades para ponerlos en práctica, ¿no? Actividades, digamos, individuales, no ligadas tanto al reto, ¿no? Sino dentro del marco del reto, pero practicando justo los aprendizajes que yo les había mostrado en esas clases más magistrales, ¿no? Aquí tenemos algunos unas capturas de algunos de esos trabajos que eran de diverso tipo y siempre de cada uno de ellos recibían un feedback muy completo con comentarios, por supuesto con una calificación final, pero se trataba sobre todo de que entendiesen cada una de esas herramientas y su aplicación práctica. Em, Dentro del ámbito del ABR se considera también interesante que otros profesores participen. Yo no tenía esa posibilidad, pero a la hora de hablar de periodismo constructivo, pues planteé una situación en la que podíamos haber invitado realmente a un profesor. Nos basamos en este libro que es La hora del periodismo constructivo de Alfredo Casares y como no podía traerme a Alfredo Casares a clase, pues una de las clases fue ver esta clase magistral que Alfredo Casares dio en la Fundación Caja Navarra y que duraba pues casi una hora y pico, casi una hora y media, y por lo tanto era como si tuviéramos al profesor en la clase y fuese ese profesor colaborador con el que yo de entrada no podía fácilmente contar dentro de la Francisco de Vitoria en ese momento, ¿no? Así que esa aportación también de Alfredo Casares nos permitió conocer esa nueva rama del periodismo, que es el periodismo constructivo, que además luego tenían que integrar dentro de la resolución del reto. Por supuesto, también hablamos de la estrategia Velocidad Azul, les expliqué cómo funcionaba y sobre todo hicimos hincapié en la matriz RICE, que luego veremos y que permite a partir de ella poder crear una propuesta de valor basada en la estrategia del océano azul. Dentro de todo lo que les comenté, a ellos les resultó especialmente atractivo el caso del Circo del Sol, que fue una reinvención del modelo tradicional del espectáculo del circo, basándose en la estrategia del océano azul y que ha resultado ser un gran éxito y que además todavía ellos conocen y que van a ver pues a menudo. Por lo tanto, esto les conectó con esta teoría, con esa estrategia que a lo mejor si no hubiera sido más difícil de hacérsela llegar, pero en el momento en que vieron el ejemplo del Circo del Sol, rápidamente entendieron cómo era esa estrategia y la pudieron luego aplicar más fácilmente, ¿no? Para terminar, ya casi en el la última parte del proceso, lo que hicimos fue también por grupos plantear de una manera muy pormenorizada. Yo les planteé todos los pasos que debían llevar a cabo para crear esa propuesta de valor, que al final se trasladaba realmente y se concretaba en la creación de un medio a todos los niveles, una propuesta editorial, con todas las características tanto de look and feel
como de valores de marca, como de estilo de contenido, plan editorial con secciones, etcétera, ¿no? Y todo eso además debían llevarlo a la práctica porque debían hacer un formato en un formato blog, aprovechando la plataforma de WordPress, crear ese medio de comunicación real, ¿no? Siempre en los equipos de trabajo, dinámicos, hablando entre ellos y colaborando, ¿no? Em, Todo esto al final se resumía en esta pregunta o en esta propuesta, ¿no? En grupos de 5 personas debéis elaborar la propuesta de valor y el plan editorial y más tarde llevarlos a la práctica, porque como digo, debían hacer ese blog de un medio de comunicación capaz de crear ese mercado nuevo que configurará vuestro particular océano azul compuesto por los actuales no lectores de los medios de información. Y tenían que poner en práctica la matriz RICE que la que tenemos aquí, de manera que a partir del modelo actual, tenían que ver qué elementos del modelo actual de sistema de información y de medios de comunicación se podía reducir, qué se podía incrementar, qué se podía eliminar y qué se podía crear para llegar a una nueva propuesta de valor que sí interese a los públicos jóvenes, ¿no? Em, en la parte final ya, ellos esa propuesta debían plasmarla en una memoria y además tenían que crear el ecosistema realmente, es decir, tenían que crear ese blog, como he dicho antes, y además el ecosistema, es decir, también redes sociales o lo que ellos considerasen una newsletter o lo que les pareciera mejor, ¿no? Aquí tenemos algunos de los resultados, ¿no? Ellos crearon medios de comunicación pues bastante novedosos, con esas noticias que les importaban, aplicaron muy bien las nuevas narrativas para que fueran más cortas y fueran más legibles y más comprensibles en móvil. em, Les gustó poner en esa información también un poco de humor para atraer a ese público que está seducido, digamos, por el infoentretenimiento y fueron muy, muy creativos, ¿no? Tanto en el nombre de los medios que tenían que crear también, como en el resto de elementos que después también, como digo, expusieron en clase delante de todos los compañeros, ¿no? Aquí podemos ver algunos de ellos, ¿no? Los había de todo tipo, los había más generalistas, también especializados, ¿no? Porque una parte de los alumnos está haciendo la especialización de periodismo deportivo, con lo cual pues se enseñan especialmente atraídos por esos temas y se esforzaron en hacer también un diseño atractivo, aplicaron todas las normas SEO, realmente todos los contenidos de esta asignatura los aplicaron muy bien y de hecho creo que ellos mismos estaban contentos del resultado y cuando lo presentaban orgullosos delante de sus compañeros. Haciendo balance de esos resultados, creo que de esta forma y con esta innovación y con este sistema del aprendizaje basado en retos mezclado con la estrategia del océano azul, los alumnos entendieron la situación actual de los medios desde dentro, porque tuvieron que analizarla como si ellos mismos fueran parte de ello, puesto que tenían que crear luego uno en ese entorno. Su perspectiva se amplió. Se dieron cuenta de que el periodismo también tiene una parte de negocio que hay que cuidar y que si el negocio no funciona, el periodismo tampoco tiene sentido. Interiorizaron herramientas y las aplicaron con un objetivo. No eran solamente ejercicios que también hicimos, como hemos visto, aplicados para desarrollar un aprendizaje, sino que después tuvieron que combinarlos todos en ese nuevo medio que ellos crearon. En todo el proceso, entre todos los grupos, se creó una dinámica de grupo creativa, tuvieron que trabajar el liderazgo, la comunicación, la alineación de todo el equipo para llegar a las fechas y a las entregas y para terminar el trabajo. Creo que su aprendizaje fue mucho más gratificante desde el propósito, no era un aprendizaje y ya está, y luego tengo un examen y tengo unas actividades que entregar, sino que realmente veían en el horizonte algo más, veían un propósito y ellos mismos creo que se ponían en el papel de esas personas que tenían que crear un medio de comunicación y se sintieron orgullosos cuando lo lograron, ¿no? A nivel de notas, las notas fueron más altas, también porque el apoyo de grupo siempre ayuda a que la media suba y hubo mucho mayor porcentaje de aprobados, creo que también por la misma razón, pero también creo que los alumnos aprendieron mucho más y eso me ha hecho pensar que voy a seguir practicando esto porque el resultado final a todos los niveles ha sido muy positivo. Muchas gracias por vuestra atención y espero que haya servido esto. Creo que además este sistema es aplicable, por supuesto, no solamente al grado de periodismo, sino a todo tipo de estudios y de grados, tanto de más de ciencias sociales como de ciencias empíricas. Muchas gracias.